día de hoy ya se publicaron las notas. No sé si ya están visibles porque eso ya no es, digamos, potestad mía. ¿Alguien las ha visto? Las Sí, notas gracias. ya están ahí. Licenciado, gracias. Sí, licenciado, gracias. ¿Me decían, disculpe? Ya aparece la nota, licenciado. Ya vimos la nota, licenciado, gracias. Ah, bueno. Ya saben que de acuerdo al reglamento, después de publicadas a partir de mañana, tienen 3 días para solicitar a la coordinación la revisión. Yo lo que les encargo mucho es que además del nombre y del carnet, me pongan un teléfono, mejor si es el celular o es el donde ustedes contestan, para poder coordinar la revisión, que obviamente es en su mayoría electrónica. Entonces, por favor, les encargo mucho que agreguen su teléfono. Les he de decir que teníamos una participación media de 15-16. Tenemos a Magnolia Silvestre, que sacó 30 puntos. La felicitamos. Tenemos a Milton también, que le fue bastante bien, 25. A Leslie Budiel, que también tiene 25. Y así pues hay notas que realmente salieron bastante bien. Por favor, ya ustedes son 3 años que están ya en lo referente a las clases virtuales. Hay gente que no llena la prueba y la sube, sino que le toma foto y de ahí la sube. Yo les encargo mucho que ustedes miren tutoriales o videos o le pregunten a algún compañero cómo pueden hacer para que la prueba quede llena ahí en el mismo material que se les manda. Ahí tienen ustedes el espacio suficiente para poderla examinar. Vamos a resolver el laboratorio. No sé quién me quiere hacer el favor de leerme el laboratorio, que no muchos resolvieron. Unos pusieron el nombre, pero lo entregaron en blanco. Y la verdad es que el laboratorio se da para que ustedes puedan ir ejercitando su mente en la aplicación de casos. Y es importante que los hagan. Ya saben ustedes, pues, que no suman puntos, pero sí yo observo y miro quiénes están trabajando y quiénes no. Porque esto era en el horario de clase. Y lo puse porque en las 2 secciones me escribieron y me pidieron más casos para poder desarrollar más práctica, me imagino. Entonces,
No sé quién me va a hacer el favor de leer el laboratorio. ¿No, Eduardo? Presente, Lic. Dice, caso 1. Sí. Pablo Estrada, quien funge como síndico y tesorero municipal de San José Pilula, permite que su amigo Lenin tome del dinero destinado a comprar adoquín para las obras de pavimentación de la zona 1 de esa localidad, la suma de 22,000 quetzales que pretende usar para comprar un carro y así puedan facilitar su movilización. Ok. ¿Qué delito es ese? No lo hemos visto, pero se supone que ya lo debieran de haber leído. Malversación le anoté en mi No, caso. Peculado culposo, tal vez, licenciado. tampoco. Ese lo vamos a dejar sin resolver porque vamos a ver la clase de hoy y ya después ustedes mismos me van a decir, es peculado, pero ¿qué tipo de peculado? En el Por caso de Pablo, sustracción, licenciado. por sustracción, muy bien. Por Pero y en sustracción. el caso de Lenin, Yo este caso lo puse como peculado y abuso de autoridad, licenciado. no, porque si hay el abuso de autoridad, es cuando no hay otro delito en que haya incurrido y esté tipificado. O sea, el abuso de autoridad es el llamado delito residual, que cuando no se le puede poner cualquiera de todos los que están ahí, que son para funcionarios, y abusa causando daño o causando perjuicio, se le pone abuso de autoridad. Normalmente es peculado por sustracción, en el caso de Pablo. Pero y en el caso de Lenin, que no es funcionario público, Malversación. no. Malversación tiene que ser Tráfico de influencias, Lick. funcionario público. Sí. Lenin, ¿qué cometió? Tráfico de influencias no sería, Lick. No. ¿Peculado cómo era? Encubrimiento propio, Lick. Fíjate, pues, si somos dos y yo le permito al otro que tome dinero, yo cometo peculado. Pero el otro, que no es funcionario público, lo que comete es hurto. Ahí me lo pusieron ya en el chat. Porque estamos hablando de una persona que necesita un cargo, una condición especial, que es el del peculado, y otra persona que colabora con ella, pero que no es funcionario público. Entonces ahí hay dos delitos: hurto y peculado por sustracción. Pero ese se los, digamos, era para que empezaran a pensar en los delitos que ya estamos viendo y que ya debieran haber leído. ¿Quiénes son responsables? Pues Pablo y Lenin. Lenin. Sí, Pablo y Lenin se resuelve con el Código Penal, porque son delitos que están dentro del Código Penal, artículos 35 y 36, y es literal 1 en ambos casos. ¿Qué otra pregunta venía? No hay. Ahorita luego. Yo me quedo con la duda, Lick, porque como eso que usted dice, peculado por sustracción, dice que es que sustrajere o consintiere que otro sustraiga. Ese es el verbo, ¿sí? Por eso, quien lo hiciere personalmente o quien consiente
que otro lo haga. ¿Qué hizo él con Lenin? Él vino y permitió que el otro sustrajera los 22,000 quetzales. Sí, yo me enfoqué en la malversación porque como él le dio un uso diferente, ¿cuál Pero es sería la que diferencia entre ellos dos? por eso le digo yo que esperemos a ver los delitos. A la clase, La malversación se da según la ley del presupuesto. Yo para cada actividad que hago en el Estado tengo un renglón. O sea, si yo para el pago de honorarios de 0.29 lo destino a comprar alimentos, aunque de hecho eso pudiéramos decir se están gastando en la misma municipalidad, eso es malversación, porque estoy usando el dinero de un reloj para el otro. ¿Ya? Sí, ya comprendido. Gracias. En cambio, cuando el peculado, ¿yo para qué saqué los 22,000 quetzales? Sí, para uso personal. Exactamente. Y entonces no es lo mismo. Pero No, lo que yo gracias. quería que vieran era pues que empezaran a aplicar la ley y no hay problema porque no los hemos visto, pero sí para que ustedes vayan viendo cómo es que no es aplicar la ley por aplicarla, sino que hay ciertos conocimientos básicos que se tienen que usar, ¿verdad? Aquí también otro elemento básico del peculado es que la persona que sustrae el dinero tiene que estar a cargo de ese dinero. ¿Ya? Leo la segunda pregunta. ¿Sí? Dice, ¿quién o quiénes son penalmente responsables y cuál es su grado de participación? Ahí los dos son autores, según el Código Penal. Pablo de peculado por sustracción y Lenin de hurto, porque Lenin no puede ser peculado porque él no es funcionario público. 35 y 36, inciso 1. Alguien me estaba poniendo ahí el 246. Bueno. Tercera pregunta. Don Daniel José Reyes. Era yo, Lick, una pregunta. El artículo 246 dice hurto, quien tomare sin la debida autorización, cosa, mueble, total o parcialmente ajena, será sancionado con prisión de 1 a 6 años. Pero estaba viendo que en el caso creo que sí le dio autorización. Entonces, no, pero usted sabe que una autorización ilegal no cuenta. Si a mí me dicen en un banco, agarre 500 quetzales de la caja, ¿será que hay una autorización debida? pues por la persona sí, pero para la empresa creo que sería que no. O sea, no porque el alcalde, el tesorero, no es el dueño de ese dinero. ¿Usted que está quitándole el dinero a quién? ¿Al alcalde o a la municipalidad? A la municipalidad. Ahí está. Entonces no hay debida autorización. Y Lick, una pregunta, el artículo 448 ter no entraría el enriquecimiento ilícito de los particulares. Ahí los vamos a ver. Espérense porque no hemos visto eso. Y entonces les explico yo las diferencias y por qué se aplica uno o por qué se aplica otro. Gracias, Lick. Bueno, 3. ¿Sí? ¿Cuál es el bien jurídico tutelado en él o los delitos cometidos? ¿Cuál es el bien jurídico
en el patrimonio. Administración Hurto es el pública. patrimonio. El patrimonio, Y ¿vale? Por favor, no hablemos sin levantar la mano. En el hurto es el patrimonio y en el otro es la administración pública. En el peculado es la administración pública. Siguiente pregunta. ¿Existe concurso de delitos en el presente caso? No. Cada persona cometió un delito, solo un delito. Entonces, para que haya concurso, tienen que haber 2 o más delitos. Ahí se pueden fundamentar en el artículo 1 del Código Penal o en el 69 y el 70. Cualquier fundamento estaría bien. Porque el 1 es el principio de legalidad y el 69 y el 70 es cuando hay concurso, real o ideal. Siguiente. Karen Mack. Disculpe, Lick, tengo un poco de problema con mi internet. No alcancé a escuchar el primer artículo que mencionó antes del 69 y el 70. El 1, Gracias, Lick. principio de legalidad. La siguiente, don Noé. ¿Cuál sería la pena máxima que se le podría imponer a él o los responsables? Okay. ¿Cuál es la pena máxima en el peculado? Léame ahí su artículo, por favor. Peculado por sustracción. 10 años. 10 años. Ok. Y para el hurto, ¿cuánto es la pena? Busquémoslo ahí. Seis años. Entonces ahí estarían las penas máximas. Siguiente caso. Siguiente caso dice, en un tráiler que fue detenido el día de hoy en el kilómetro 202 en la carretera que conduce de Santo Tomás de Castilla a la ciudad. ¿Sí? A la ciudad. Lo voy a continuar yo porque creo que el compañero se desconectó. Ah, bueno. Entonces sería, en un tráiler que fue detenido el día de hoy en el kilómetro 202 en la carretera que conduce de Santo Tomás de Castilla a la ciudad de Guatemala. La Policía Nacional Civil encontró un total de 20 estufas y 50 refrigeradoras marca Mave, totalmente nuevas, sin documentación que acredite la importación y pago de impuestos respectivos. ¿Qué delito es ese? Ese es el delito de contrabando y se fundamenta en el artículo 5, literal B. En este caso yo puse el artículo 5 de la ley de infracción aduanera, pero no lo tipifica como usted lo indica, Lick. ¿Por qué no? ¿Cuál puso usted? ¿Cuál puso usted? Mi fundamento lo basé en tráfico de mercadería, Lick. En eso lo basé yo, siempre usando el artículo 5. Pero cuando lo descubrieron, o sea, el artículo 5 dice, literal B, léamelo. La ley de infracción aduanera indica que es porque cuando no cuenta con documentación de respaldo. Pero léame entero el supuesto.
Permítame, voy a buscar mi PDF que no tengo la ley. A ver, mientras, Karen Maca. Sí, Lick, fíjese que yo ahí puse contrabando aduanero, pero como tenía duda, también puse introducción de mercancías de contrabando. No, pero léame el 5, numeral B. El artículo 5 dice de la introducción de mercaderías de contrabando. El inciso B dice el que las conduzca a bordo de un vehículo en tránsito aduanero, sin estar manifestadas o cuya propiedad no conste en los respectivos documentos oficiales. Ok, entonces ahí es más de claro que estamos hablando de un transporte que tiene mercadería que no puede ser probada su entrada legítima o su propiedad y pago de impuestos en este caso. Entonces es el introducción de mercaderías de contrabando, artículo 5, numeral inciso B. ¿Verdad? Licenciado, disculpe, pero ¿qué podría explicarme lo que quiere decir en tránsito aduanero sin estar manejando? O sea, cuando van de una frontera a otro lugar, que generalmente ahí es donde ponen los retenes. Todas las situaciones que van de un puesto fronterizo a otro lugar, eso quiere decir en tránsito. José Luis Fernando López García. ¿Qué tal, licenciado? Buenas tardes. Licenciado, una pregunta, pues, así como en el caso, o sea, en lo último dice sin la documentación que acredite la importación, y aparte dice y pago de impuestos respectivos. Yo tenía la duda porque también en el artículo, o sea, la descripción de contrabando dice que también, aunque ello no cause perjuicio fiscal, o sea, ahí también es solo un delito o son dos. No, solo uno. Ah, ok, gracias. De ahí está don Francisco Jorge Luis Natareno. Gracias, licenciado. Buenas noches. Fíjese que a mí me causaba duda cómo encuadrar ese delito. Yo la verdad en el trabajo pues puse encubrimiento propio, porque pues aunque esté aunque esté en ruta, ¿verdad? De las aduanas, pues en su posición no pensé que ese era el tránsito que debería de pasar, porque en ningún momento dice que pasó sobre la aduana. Entonces por eso me causó duda esa Sí, parte. no, es que en tránsito es en ruta, cuando están transportando. O sea, la ruta puede ser o sea, que está en el camino de la aduana, Sí, desde ahí ya sí. se supone que podría ser ya introducción de mercaderías. Inclusive digamos que no sea en una ruta principal. Si a usted lo sorprenden con un tráiler, lleva mercadería, no la puedan parar, lógicamente es contrabando. Ya entiendo, Lick, muchas gracias. Bueno, la siguiente pregunta dice, a ver, don Daniel. El inciso 2 dice quién o quiénes son penalmente responsables y cuál es su grado de participación. Ahí obviamente es el piloto. Y el grado de participación es autor. Claro que podemos hablar de que pudieran haber defensas, sí, pero en el momentito el que está manejando el tráiler es el piloto y él debería saber que se carga un furgón con mercadería, tendría que cargar la documentación para respaldarla.
como no la carga, se presume que él es el autor. No diciendo, pues, digamos que es el único autor, pero en el caso concreto, él es al que hallaron y él es el que sería el sujeto activo. 35 y 36, inciso 1. La siguiente. Existe concurso de delitos. En su caso, explique y cuál es y por qué. No hay concurso porque es un delito que es el contrabando. La introducción de mercadería de contrabando. Es solo uno. Ahora, si llevara papeles falsos, digamos, habrían dos: falsificación y contrabando. ¿Cuál es el núcleo del tipo objetivo? ¿Cuál es el núcleo del tipo objetivo? El núcleo es el verbo, ¿verdad? ¿Qué hizo él? ¿Cuál fue su conducta ilícita? Introducción clandestina al país. Introducción o ingreso. Jeffrey Soto. Sí, Lick, yo puse, es la acción de introducir mercaderías sin sus manifiestos. Sí, está bien. Pero cuando hablamos del verbo, es solo el verbo, pero si pone un cachito de mano. A ver, Karen Maca. Sí, fíjese que yo puse conducir e introducir porque ambos verbos estaban en el inciso que utilicé como fundamento legal, pero no sé si únicamente sería introducir. Pues la verdad es que es introducir, pero conducir e introducir no está de más, pues, o sea, mientras tengan correcto el que es lo que... En el caso mío, Lick, yo puse conducir, me quedaría sin documentación de respaldo. No, porque es introducir. O transportar, que hubiera puesto. Porque la simple conducción no es prohibida. Lo prohibido es la introducción de mercadería en el contrabando. Y el segundo verbo, digamos, ahí es a través del transporte. Es más, si llevara un ayudante, ambos son sujetos activos, aunque el otro no esté conduciendo. ¿Ya? Porque los dos están introduciendo mercadería de contrabando. Y el último es la pena máxima. No, perdón, ¿cuánto tiempo prescribe la responsabilidad penal? ¿En cuánto tiempo prescribe la responsabilidad penal? Y nos vamos a la pregunta. ¿Cuál es la pena máxima? ¿Cuál es la pena máxima del delito de introducción de mercadería? 10 años. 10 años. Entonces ya sabemos que como es una tercera parte más, nos va a quedar en 13 años, 4 meses. Y como decía la compañera, si en todo caso también hubiera una pena de multa, ¿en cuánto tiempo prescribe la multa? En 5 años, ¿no? Y finalmente el último caso. Léamelo, Milton. Con mucho gusto, Lick. Caso 3. Ismael Porras, alcalde de Coatepeque, y sus 4 concejales tienen una reunión con otros 50 ciudadanos del pueblo.
20 comerciantes, 10 campesinos, 10 artesanos y 10 finqueros. Y todos manifiestan estar cansados del actual gobierno y que se alzarán en armas para derrocarlo. Así lo planifican, compran armas y que han de reunirse el día de hoy frente al Palacio Nacional y a la hora indicada, 6 de la mañana. Asisten todos, menos los campesinos, que son reducidos al orden por la Guardia Presidencial y puestos a su disposición como juez penal de turno. ¿Qué delito se cometió? Rebelión. Rebelión, pero también, fíjese, pues, rebelión para los que se reunieron y fueron. Pero digamos en el caso de los 10 campesinos que se reunieron pero ya no fueron, ¿qué delito hay? Está en el siguiente artículo, 386. De proposición en conspiración. Exactamente. Entonces ahí se cometen los dos. Porque el primer delito sería reunirse y conspirar. Ahora, si ya cumplen con lo que planificaron, la actual rebelión, entonces desaparece para ellos la conspiración y proposición y se les juzga por el delito consumado de rebelión. Pero los otros que participaron en la reunión no pueden, digamos, quedar sin delito porque solo el hecho de haber participado en la reunión ya es un delito autónomo. ¿Ya? Ahí todos los que participaron cometen delito. Solo que los que no fueron, nada más se quedan en conspiración y proposición y la pena es bastante más leve que los que sí llegaron y participaron. En esos delitos, digamos, para cuando se da la segunda pregunta, a los autores, a los que convocan, a los instigadores, se les va a poner una pena. Y a todos los ejecutores se les pone también una pena distinta. Digamos, a Ismael y los 4 concejales se les va a poner una pena. Y a los 40 ejecutores, que son los que llegaron, pues se les va a poner una pena menor. Dígame, don Noé. ¿Y la agrupación ilegal de gente armada aplica ahí, Lic? ¿Ah? ¿Agrupación ilegal de gente armada aplica? No, no porque ese es un delito, digamos, que está más relacionado con la constancia. Aquí el delito era para la rebelión, y entonces no aplicaría ese. Porque el fin de la reunión era derrocar al gobierno, que lógicamente 50 personas no van a derrocar a un gobierno, pero no se aplica ese otro. La pena que dice el mismo artículo 385. Don Mildo. La segunda pregunta, ¿quién o quiénes participaron en él o los delitos cometidos y cuál es su grado de participación? ¿Y qué dice el 385 en cuanto a la rebelión? En la pena.
Los promotores, dirigentes o cabecillas del delito de rebelión serán sancionados con Serían prisión. Ismael y los 4 concejales. Ellos eran los que promovieron el encuentro. ¿Cuánto se les pondrá? 10 años 10 años. y ¿Y los multa de 5,000 directores? quetzales. Ujú. 4 años. ¿Cuánto? 4 años. 4 años. Ok. Y en el siguiente artículo, los que conspiran, ¿cuál es la pena? 2 años. 2 años. O sea, para que vean ustedes que si hay una diferencia entre cometer el delito completo y nada más llevarlo a la conspiración o proposición. Siguiente pregunta. ¿Existe concurso de delitos en el presente caso? Indique cuál y por qué. No hay, porque uno solo conspiraron y los otros cometieron la rebelión. O sea, cada grupo cometió, digamos, un delito por grupo independiente. Y el concurso va en relación a los delitos y no en relación a la gente. Don José Luis. Licenciado, una pregunta. Entonces, ¿puede haber rebelión sin conspiración y proposición? ¿Ah? ¿Puede? ¿Puede haber rebelión sin que haya conspiración y proposición, entonces? No, lo que pasa es que, mira, en el Iter Criminis hay un camino del delito que empieza desde que se exterioriza la idea criminal. Si yo vengo y le propongo a usted que derroquemos el gobierno, ahí estamos cometiendo un delito bien claro que es la rebelión y la conspiración de rebelión. Ahora, si además de solo planificarlo, lo llevamos a cabo, o sea, nos juntamos en un puesto como ellos lo hicieron, con armas y todo, obviamente va a haber la rebelión consumada. O sea, para este tipo de delito y para muchos más que vamos a ver con la ley contra la delincuencia organizada, que ya vieron, hay que tener mucho cuidado con esas leyes porque ahorita el robo de energía o de señal o de gas ya lo incluyeron en la ley contra la delincuencia organizada y ya le subieron la pena. Eso tiene dedicatoria para Codeca, tiene dedicatoria para ciertos grupos que han estado haciendo esa práctica porque no cubren todas las regiones las empresas de luz o los costos son muy altos. Y entonces, ahorita reformaron y metieron un delito común que tenía una sanción, siento yo, bastante razonable, como ley de delincuencia organizada, tergiversando, digamos, lo que es el concepto de delincuencia organizada, los fines, de suerte que no los pusieron como terroristas, porque eso sería el colmo, ¿no? Tipo sí, el estilo Salvador. Pero eso es una cápsula aparte. Entonces, dependiendo del nivel que vaya, de la etapa a la que llegue, puede haber, normalmente según el código,
si yo planeo asesinar a alguien, según el Código Penal, como no hay conspiración ni proposición para asesinar, y yo no me meto en nada más, no hago nada, no cometería delito, estaría impune. Pero con la ley contra la delincuencia organizada, el asesinato sí es susceptible de conspiración. Y entonces, y con la misma pena que si lo hubiera cometido. Ahí van a ver eso cuando veamos esa ley, todas las transgresiones que tiene para el ciudadano. Es una ley eminentemente represiva. Y ahorita ya están sacando las uñas y están tipificando conductas que no son de delincuencia organizada y las están metiendo a delincuencia organizada. Don Edilberto Santana. Buenas tardes, licenciado, o buenas noches, como sea. Esto tiene que ver con el último caso. Usted mencionaba que en la parte decía de que en el último caso mencionaba que los campesinos no fueron, pero eso, fueron a la reunión. Pero eso no podría encuadrar como desistimiento, porque Pues una sí, cosa sí. es que... Es que mire, pues, yo entiendo su punto de vista, pero el solo hecho de reunirse a huir, cuando lo que se está platicando es una rebelión, ya usted comete el delito. ¿Ya? Entiendo. Y entonces ya está consumado solo con que usted vaya. Aparte es que usted pueda demostrar que ni siquiera sabía para qué era la reunión. Pero si fue a la reunión, empezaron a decirle para qué era y usted se quedó ahí, la conspiración está consumada. Porque si yo, digamos, ustedes hacen una reunión, entonces alguien empieza, mire, mejor matemos al profesor de penal porque nos fue a regular en el parcial. Si ustedes se quedan ahí y empiezan a aportar ideas, ¿ya? Entonces, ahí están participando en una conspiración de asesinato. ¿Sí? Y entonces, en la ley contra la delincuencia organizada, si logran demostrar que para eso se reunieron, todos los que se reunieron van a tener la posibilidad de que los juzguen por conspiración para asesinato. Y con la misma pena que si me hubieran matado. Lo cual es totalmente absurdo porque conspirar no es realizar la acción. Pero ya lo veremos, como les digo, cuando veamos la ley de delincuencia organizada. Yo les traía, porque eso lo aprobaron hoy, y eso es realmente una violación contra los ciudadanos. Porque cuando usted mete un delito en delincuencia organizada, también autoriza que apliquen métodos especiales de averiguación y autoriza un montón de restricciones contra el ciudadano que no debiera aplicarse para situaciones normales. Segunda o tercera pregunta. Amilton. La tercera pregunta es, esa es la última ley de si existe concurso de delitos en el presente caso. Sí, pues Esa es la entonces, última. porque es cada grupo. Bueno, entonces, miren, libros de casos sí hay, pero no son de derecho guatemalteco.
Entonces, yo les puedo recomendar unos muy buenos de España, pero ahí el análisis del caso empieza desde si es delito o no es delito, y la legislación es distinta. Entonces, el método de enseñanza por casos para la aplicación es de los más usados. Pero lo malo es que cada país cambia la legislación. Y entonces les pueden hacer preguntas que no van a ser aplicables aquí, ¿verdad? Porque tenemos formas distintas de legislar. Como les digo, España, Alemania, ya tienen hasta el funcionalismo. Los libros de aquí que hay, el del doctor de Mata Vélez, de Asco, lo malo que tienen es que no están conforme al programa. El de Ronnie López y todo fueron hechos anterior a la reforma del programa. O sea, no tienen la estructura típica de tipo objetivo y tipo subjetivo, y entonces puede confundirse un poco, pero sí se puede estudiar en ellos. Solo hay que ordenar los elementos. Esa es la doña Francisca, ¿verdad? Buenas tardes, licenciado. Yo preguntando por mí y por todos los compañeros, si es posible que nos pudiera usted brindar más casos si usted tuviera la posibilidad, aunque no los tengamos que resolver y subirlos, ni que usted no los revise, sino solo para nosotros poder practicar un poco. Pues no sé si usted tenga algunos casos ahí que nos pudiera compartir. Mire, compañera, lo que pasa es que ¿qué sentido tiene? Es como que usted me dijera que dejáramos a los estudiantes de medicina diagnosticar pacientes sin supervisión y que entonces van a darle una pastilla para el estómago, para un cólico a un paciente que lo que tiene es una apendicitis. Yo les puedo dar casos, pero si no están bien contestados o con quién van a saber ustedes el porqué de las respuestas. Sí, tiene razón, Vic. O sea, la idea es que discutamos los casos para poder digamos, aprender. ¿Ya? Bueno, ahora vamos a continuar con el programa. Vamos a ver. Ahora creo que ya entraron todos. Okay. Ahí tenemos la presentación que les preparé para el día de hoy. Y que se refiere a
estos cambios que se dieron. Ahorita ya no acepto gente, señores, porque si no, no puedo avanzar. Disculpe, pero ya son las 6:30 ya. O espérenme, yo los voy a, conforme voy explicando, los voy dejando ingresar. Vamos a ver. Mira la presentación. Sí, Lick. Ok. Entonces, por cierto, don Byron, leamos aquí el abuso de autoridad. Byron 10. Ok. Dice, comete abuso de autoridad el funcionario o el empleado público que, abusado de su cargo o de función, abusando de su cargo o de función, ordenare o realizare, permitiere cualquier acto arbitrario, ilegal, en perjuicio de la administración pública o de las terceras personas, sean particulares o funcionarios o empleados públicos. Oiga, lea despacito. Que no se hallare especialmente previsto en las disposiciones de este código. Por eso le digo que es un delito residual, porque si no está ya contemplado como peculado, como cohecho, como enriquecimiento ilícito, como malversación, entonces, y constituye un acto que atenta contra el bien jurídico, entonces se va a aplicar este. Si hay otro delito que se tipifique mejor, este ya no se encuadra. ¿Ya? Muy bien, licenciado. Ok. El siguiente, incumplimiento de deberes. Por favor, don Byron. Comete delito de incumplimiento de deberes el funcionario o empleado público que contiere o rehusare o retardare realizar algún acto. Omitir, rehusar o retardar. Omitir, ajá. Sí. Un acto propio de su función o cargo, y el responsable de este delito será sancionado con pena de prisión de 3 a 6 años y inhabilitación especial. No sé quién tiene su teléfono, su micrófono abierto. Gracias. O sea, aquí es que la persona que está encargada de una función pública omite, rehúse cumplir con ella. Por ejemplo, si usted llega,
el policía es un funcionario público. Y usted le dice, mire, va la patrulla y los para y le dice, miren, me acaban de asaltar, ahí van corriendo. ¿Cuál tendría que ser la reacción de ellos? Ir inmediatamente y perseguir al supuesto ladrón. Inclusive decirle, súbase y vamos por él. Si la policía, ustedes oyen que están disparando enfrente de su casa, ustedes llaman a la policía, ¿qué es lo que la policía debiera hacer? Constituirse al lugar para ver qué es lo que está pasando. Pero a veces no pasa eso. Y entonces el delito que se está cometiendo es incumplimiento de deber. Usted llega a migración y llega a preguntar cuál es el procedimiento para renovar su pasaporte. Y la persona no solo no lo atiende, sino le dice que se vaya porque eso lo tiene que ver en línea. Y ahí dice información al usuario. ¿Qué está pasando ahí? Que la persona se está rehusando a dar información. Entonces, eso constituye un delito. Aquí la burocracia, pues desgraciadamente, es muy difícil que la gente procese porque ya nos acostumbramos, y eso es parte de la práctica de la corrupción, a que si yo voy a hacer cola, compro la cola, no la hago, sino que pago por entrar primero. Si yo quiero que se me agilice un trámite, busco un tramitador que me va a cobrar más caro porque cobra hasta lo que le tiene que pagar al empleado, pero esa es parte de la corrupción. Es como Guatemala ya acepta esa cultura de la corrupción. Me dan un certificado de que tengo vista 20/20 y ni siquiera me hacen el examen. Eso es corrupción. Está diciendo un compañero que le cobraron 200 por la cola para migración, me imagino. Pero eso es porque es digamos, la cultura, pero si se hicieran valer estos delitos, lógicamente acabaríamos con ese tipo de práctica. El siguiente, por favor, don Byron. Ok, artículo 419 bis, incumplimiento de deber de presentar declaraciones jurada patrimonial. Comete delito de incumplimiento de deber de representar o declarar declaración jurada patrimonial el funcionario público o empleado público o quien ejerza funciones públicas que estuviera obligado legalmente a presentar o actualizar su declaración jurada patrimonial, omitiere hacerlo transcurridos 60 días luego de la toma de posesión o hiciere sin cumplir los requisitos previstos en la ley de la misma ley de la materia, será sancionado con multa, la cual corresponderá a la multiplicación del salario o sueldo mensual del responsable por los meses de atraso en la entrega de la declaratoria. Todo empleado público que entra por primera vez a trabajar y que el sueldo supere los 5,000 quetzales, tiene la obligación
a los 60 días de haber tomado posesión, de acudir a la Contraloría de Cuentas, a la unidad de probidad y declarar su patrimonio. Eso implica declarar si tiene casa, cuántas casas tiene, si tiene carros, cuántos carros tiene, joyas, aparatos eléctricos, todo. Tienen que hacer una hoja de inventario y justipreciar cuánto supuestamente tiene él al momento de empezar a ejercer su función. ¿Esto para qué sirve? Para que si trabajó 5 años, en los 5 años ganó, pongamos, 500,000 quetzales, y nos enteramos que tiene una casa de 2 millones, un carro de 400,000, una finca o una granja en algún municipio de 200,000 y joyas por valor de 1 millón. Ya sabemos que todo eso, a menos que él pueda demostrar de dónde salió el dinero, no salió de su sueldo, porque no le alcanzaría para comprar todo eso si se está manteniendo durante todo el trayecto que trabajó. Entonces es importante que los funcionarios públicos hagan ese tipo de declaraciones para cruzar información, para aplicar los mismos delitos, como hablaba el compañero ahí, de enriquecimiento ilícito, que nos da una pauta sobre las entradas de las personas. Aparte, fíjense pues, en el artículo anterior es que se omita prestar la declaración dentro del plazo o que no se cumplan los requisitos. En cambio aquí ya hablamos de un delito. Leámoslo por favor, don Byron. Claro, sería artículo 419, fidelidad de la creación jurada patrimonial. Comete delito de fidelidad en declaración jurada patrimonial el funcionario público o empleado público o quien ejerciera funciones públicas que durante el ejercicio de su cargo incurriera en falsedad a realizar declaraciones juradas de bienes ante la Contraloría General de Cuentas. La acción penal de este delito es independiente de los procesos por cuentas establecidas en la legislación de ordinaria vigente. El responsable de este delito será sancionado con prisión de 2 a 6 años de multa de 25,000 quetzales o 200,000 quetzales y inhabilitación especial. Bueno, les hago una pregunta. ¿Por qué dice funcionario o empleado público? Funcionario público, empleado público o quien ejerza funciones públicas. ¿Sí, don Byron? En este caso, licenciado, serían 3 personajes. Porque el funcionario público, obviamente, estamos hablando de un ministro, un diputado o alguien que tenga un cargo alto dentro del Estado. El empleado público sea aquel que maneje fondos públicos, que conlleve esta responsabilidad. Y el otro sería aquel encargado o nombrado de manera temporal en cierto cargo, licenciado. No. A ver, doña Francisca. Buenas, Lic. Bueno, yo entiendo que puede ser pues cualquiera de los 3 organismos, o ya sea un alcalde o cualquier otra persona que tenga otro empleado público, cualquier plaza que sea pública. Fíjense pues, si leímos
las convenciones y leímos cómo se define la función pública. Primero que ya no hay funcionarios y empleados. Ahora todos son funcionarios públicos. Desde el ministro, desde el presidente, hasta el conserje, el comisario, todos se denominan funcionarios públicos. Esa división que tiene nuestro código pervivió por un error conceptual, pero en las convenciones internacionales se habla solo de funcionario público y se incluye al temporal, se incluye al permanente, se incluye a las personas a que se le dan contrataciones, a los proveedores, o sea, se amplió el aspecto y el espectro de la función pública. Los notarios, digamos, somos funcionarios públicos por la función que desempeñamos, porque somos, como notarios, tenemos fe pública. Y entonces, los notarios somos ya de hecho funcionarios públicos para efectos de la ley penal. Entonces, por eso es que les hago el recordatorio, porque cuando empezamos a ver esta ley, vimos cómo se había ampliado el espectro y cómo la definía la Convención contra la ONU y cómo la definía la Convención Interamericana contra la Corrupción. Entonces, estemos presentes que eso ya lo vimos y que incluye tanto a particulares que reciban, digamos, encargos públicos, como a los mismos empleados, que realmente no es que sean empleados, sino que el nombre correcto es funcionario público. A ver, don Byron. Licenciado, yo una pregunta así, le voy a decir honestamente, no sé si pasé de noche en esta clase, pero la ley de servicio civil y como la ley de contencioso administrativo, pues que yo he leído, y lo que usted me menciona ahora, pues me deja un poquito un poquito así dudoso con respecto a lo que me indica. Porque yo le respondo conforme al conocimiento que he tenido en cuestión de forma pública. La ley de servicio civil y la otra que usted mencionó no son penales. Yo lo que le estoy diciendo es las convenciones que yo le di a usted para que leyera cómo definen la función pública. Y esas son las que aplicamos aquí en el Código Penal, que inclusive el Código Penal también hizo una reforma sobre eso, que está, léase al final del código, las disposiciones generales de lo que es funcionario público. O sea, aquí no podemos poner interpretaciones civiles porque estamos aplicando derecho penal. Es como los muebles. Lo que usted conoce como muebles en civil no es lo que se conoce aquí como muebles, porque en derecho civil hay muebles por naturaleza, por destino, que aquí no se aplica esa clasificación. O sea, nosotros tenemos que tener el conocimiento de cuando estamos hablando en un área del derecho y cuando nos cambiamos a otra, porque entonces las definiciones y las interpretaciones varían. La ley de servicio civil, ¿de qué año es? Y estas convenciones se firmaron del 97 y 2005. Y el decreto entró el 31 de 2012.
Entonces ustedes tienen que tener la capacidad de aplicar los términos por vocabulario jurídico, por interpretación jurídica, de conformidad con el área en que están hablando. ¿Sí? Perfecto, Lick. Yo creo que ahí en esa parte creo que me queda claro que obviamente pues han habido nuevas actualizaciones y como usted bien indica que conllevan a esta reforma. Pues yo creo que es muy importante, Lick, y le agradezco su apoyo porque la verdad que en este caso yo andaba un poquito corta que me menciona, me fui un poquito de la luna porque no entendía prácticamente lo que usted indicaba, pero luego de su explicación creo que me debo actualizar más, le agradezco hoy. Sí, yo les he dado los elementos. Miren ustedes, yo les di las dos convenciones, le di la ley y le di la explicación. Don Leslie Mabel. Buenas noches, licenciado. Perdón, entonces para un funcionario público que ya estuviera ejerciendo funciones antes de la vigencia de esta ley, ¿siempre debe como presentar esa declaración o ya no? O sea, en eso lo que rige es la ley de probidad. Hay un mínimo del sueldo, que ahorita creo que ya se elevó, a partir de cuándo es obligatorio el presentar esa declaración. Digamos, cuando yo me acuerdo que hace 3 años como que subió el límite y entonces los oficiales que no presentaban declaración patrimonial las tuvieron que ir a presentar, porque la ley de probidad empezó a, digamos, a ajustar los límites. Y entonces todo empleado público, para eso hay que buscar la ley de probidad, que pase del límite inferior, tiene que presentar. Ahora, digamos, los dignatarios, como decía el compañero, diputados, jueces, todo eso, obligadamente tienen que presentar. Pero no solo en los organismos legislativos y judicial, sino 8,000, decía que está conociendo, 8,000 más un centavo, o que manejen fondos del Estado. Alguien que gane más de 8,000 tiene que presentar su declaración de probidad. O tal vez ganando menos, pero si maneja fondos públicos. La actualización es cada año. O sea, la declaración se presenta la primera vez. Si no ha cambiado nada, no compró nada, no tiene nada más, pues puede pasar. Pero digamos, si usted, la actualización, digamos, yo compré un carro, ese año que yo compré el carro, tengo que presentarla antes de que finalice que adquirí un vehículo. Si lo compré a plazos, hago también la aclaración, porque ese carro va a ser mío hasta que lo termine de pagar. Lo mismo si compro una casa. Tengo que actualizar que adquirí una casa, pero que la estoy pagando por préstamo bancario o algo así. Porque también, fíjese que si usted compró una casa para 20 años plazo y de repente al siguiente año ya usted la pagó totalmente, pues al fisco le va a llamar la atención cómo hizo, pues, porque tiene que demostrar de dónde salió ese dinero lícito, porque si no, también puede cometerse el delito si es funcionario de enriquecimiento ilícito y si es particular de lavado de dinero. ¿Verdad? Bueno. El delito de desobediencia. Por favor, Mabel Duarte, léame ese delito. Con gusto, licenciado. Dice, comete delito de desobediencia
el funcionario o empleado público que se negare a dar el debido cumplimiento a sentencias, resoluciones u órdenes de autoridad superior dictadas dentro de los límites de su respectiva competencia y revestida de las formalidades legales. El responsable de este delito será sancionado con pena de prisión de 1 a 3 años, multa de 5,000 a 20,000 quetzales e inhabilitación especial. Okay. Si ustedes miran aquí, el no acatar las resoluciones judiciales o las de autoridad superior, cuando sean, digamos, apegadas a derecho, porque nadie está obligado a acatar una orden manifiestamente ilegal, según la misma Constitución, va a cometer un delito, que es el delito de desobediencia. El delito de desacato ya fue declarado inconstitucional. Y leamos el de revelación de secretos, por favor. A ver. Con gusto. Comete delito de revelación de secretos el funcionario o empleado público que revele o facilite la revelación de hechos, actuaciones o documentos de los que tenga conocimiento por razón de cargo y que por disposición de ley deben permanecer en secreto. El responsable de este delito será sancionado con prisión de 1 a 3 años y multa de 5,000 a 20,000 quetzales e inhabilitación especial. Pues lógico, hay funcionarios públicos que se enteran de datos sensibles, pero que tienen el deber al momento de que asumen el cargo de guardar silencio. Entonces, si lo revelan y se logra, digamos, establecer que lo revelaron, digamos, alguien que trabaja en la, digamos, cuestión bancaria, y que mira que un banco reporta ciertos problemas, pero que no son tampoco de un carácter que pueda ser una quiebra o algo. Ahorita, como estamos todos con la pena de la quiebra de los bancos gringos, y él viene y revela o saca una comunicación de que ha tenido baja de efectivo, ese dato él lo tiene que manejar en reserva. Si lo saca, comete este delito, y además, si eso le causa daño a los bancos, también cometería el delito de pánico financiero, que es otro delito que está en la ley de bancos, artículo 97. Ahí sí habría concurso. Bueno, ya los que siguen son 2 artículos sencillos que les encargo que se lean ustedes porque ya me agarró el tiempo y tengo que dejarlos para su siguiente clase. Cualquier duda me la preguntan en la siguiente clase sobre estos 2, 432 y 433, y tienen que leer para la clase del martes lo que es el delito de cohecho, todos los cohechos, los delitos de peculado, malversación y enriquecimiento ilícito, que son los que vamos a ver para la próxima clase. Así que muchas gracias, compañeros, y nos vemos el día. Buenas noches. Feliz noche. Gracias, Lick. Buenas noches. Feliz noche, Lick. Gracias. Buenas noches, licenciado.